dijo, a ustedes no lo voy a escuchar. Solamente voy a escuchar a mi siervo Job. Él va a orar por ustedes. Porque a ustedes no lo voy a escuchar. ¿Y cuántas veces ese error cometimos, hermano? ¿Cuántas veces cometemos ese error? No levantes tu mano o tu voz o tu dedo contra un hijo de Dios, un siervo de Dios. Y cuando hubo orado por sus amigos, dice, o sea que Job tuvo, si usted lee versículos más anteriores, usted se va a dar cuenta cómo Job tuvieron que hacer un holocausto, ir a decirle a Job, Job, tú tienes que orar por nosotros. Nosotros solamente te hemos molestado por consejos malos, pero Dios nos manda que tú tienes que orar por nosotros. Y qué bueno, hermano, cuando una persona reconoce y se acerca, y aunque lo vea mal al siervo de Dios, hermano, óreme porque yo tuve malos pensamientos contra usted. No es humillación, humillarse, es reconocer los errores que muchas veces hacemos nosotros. Y dice que aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. Mire, hermano, Dios no, bueno, a Job le quité 2 camellos, le voy a dar 4. A Job le quité 2 onzas de oro, le voy a dar el doble de lo que he quitado. He muerto a sus hijos, le voy a dar mejores hijos. Le he quitado 6,000 camellos, lo voy a multiplicar a 12,000 camellos. Y todo lo que tenía ante Job va a ser poco a lo que yo le voy a dar ahora. ¿Está entendiendo lo que Dios puede hacer cuando Dios te lleva a un terreno donde te haga sacar lágrimas? Cuando Dios seque tu lágrima, Él va a depositar fortaleza y fe en tu vida, que va a decir, bueno, antes estaba en esta condición, pero Dios me ha bendecido, me ha multiplicado la fe, la esperanza, me ha dado más entendimiento, me ha dado más sabiduría. Ahora estoy preparado para servir a Dios. Antes por mi orgullo, por mi falta de fe, no podía, pero ahora puedo. Sí, me salieron lágrimas de los ojos, tuve que humillarme, Dios me ha quebrantado, pero por eso Dios me ha bendecido. Y qué bueno, hermano, cuando no nos pasa nada, ¿verdad? No nos duele nada. Tenemos dinero, comemos bien, tenemos abrigo, el frío no nos molesta, la calor no nos afecta, tenemos calzado, ropa y todo está bien. Qué hermoso que es, ¿verdad? A todos nos gusta eso. Porque yo pienso que a nadie le gusta ir a la cama sin haber comido, o andar con una zapatilla rota, o un pantalón descosido, o no tener donde dormir. Yo pienso que a nadie le gusta. Y qué bueno es cuando tenemos todo eso. Pero cómo, y decimos, bueno, cómo Dios me ha bendecido. Pero cómo reaccionamos, hermano, cuando las cosas están mal. ¿Cómo reaccionamos? Es lo mismo la fe. La fe es la misma que cuando tenemos todo, que cuando no tenemos nada. Es lo mismo, ¿verdad que no? Porque reaccionamos no de la misma manera que cuando estamos bien. Pero Dios es el mismo, hermano, cuando estamos bien y cuando estamos mal. Él no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros de acuerdo a nuestras circunstancias. Estoy bien, canto, me río, estoy contento, abrazo a uno, abrazo al otro. Todo está bien, pero cuando las cosas están mal, ¿cómo reaccionamos? Y lo primero que hace, me quedo en la casa. Me quedo en la casa. Veo River y Boca, veo una novela, me voy a pasear. La iglesia está mal, así que yo no voy a la iglesia. ¿Y quién se perjudica? Dios va a seguir siendo el mismo, esté o no esté en la iglesia. ¿Está escuchando? Dios va a ser el mismo si cualquiera de ellos no falte, Dios es el mismo. Y el día que yo no esté en este lugar, Dios va a ser el mismo. El día que los músicos se vayan, se van a ir y Dios va a seguir siendo el mismo. Ojalá este lugar quede vacío, Dios va a seguir siendo el mismo. Por eso usted no se tiene que confundir. ¿Cuántas veces he escuchado, hermano, si yo no estoy en la iglesia no va a ser la misma? No, la iglesia va a ser mejor.
Si cualquiera de nosotros no está, la iglesia va a ser mejor. Alguien dijo, un rebelde menos. Entonces tenemos que meditar. Nosotros necesitamos de Dios, Dios no necesita de nosotros. Y todos los días, como dice la palabra de Dios, no dejé de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque algunos se toman por costumbre, voy y si voy a nadie le importa, yo voy cuando quiero, cuando se me da la gana. No, porque cuando empiezas a faltar, empiezas a debilitarte espiritualmente. Empiezas a debilitarte. Y dice que cuando Job empezó a recuperar su fuerza, vinieron todos sus hermanos y todas sus hermanas y todo lo que antes habían conocido y comieron pan con él en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Dios mismo empezó a tocar el corazón a sus parientes, a sus amigos, para que después del dolor de Job, ellos iban a bendecir a Job. Iban a bendecir. Job perdió esta cantidad de dinero. Nosotros vamos a restituir ese dinero que perdió Job. Perdió oro. Nosotros vamos a buscar el oro y le vamos a devolver el doble. No porque ellos tienen intenciones de darlo, sino porque Dios había tocado el corazón de aquellas personas para bendecir a Job. ¿Está entendiendo? Dios tocó el corazón de aquellas personas para bendecir a Job. Ahora, ¿quién de ustedes se arrima a estos ministros y dice, hermano, Dios me ha tocado el corazón para que yo le dé esto tal cosa? ¿Es bíblico o no es bíblico? En algún momento pensó en su corazón si un ministro tendrá para un colectivo para moverse. Y ese ministro va y le predica, le lleva la palabra de Dios. Y usted lo ve quizás con un zapato ya gastado, una camisa mal y sabe que junta para pagarse el colectivo. Y usted, bueno, gracias por todo y se va. Usted teniendo para bendecir al siervo de Dios. Tiene que acostumbrarse a bendecir al siervo de Dios. Y usted pues si no, que se la arregle como pueda, no, porque las bendiciones vienen cuando nosotros bendecimos a otra persona. Es mejor dar que recibir, dice la palabra de Dios. Si Dios lo bendice a usted y retiene. No, por más que lo vea, el pastor Luis no necesita nada, por más que lo vea que necesite. Y cierro mi corazón, mi mente. Dios no mira con agrado esas cosas. Sea bondadoso para la obra de Dios. Todo habían traído para Job. Dice que lo consolaron. Qué buena es la palabra consolar. Consolar. Imagina a Job, ¿cómo lo voy a consolar a Job? Semejante siervo de Dios. Dios posa sobre él. ¿Qué palabra podía estas mujeres o estos hombres habrán pensado? ¿Cómo yo lo voy a consolar a Job? Pero sin embargo, Job necesitaba ser consolado. Como hombre, toda persona necesita una palabra de aliento. Todas. En algún momento, acérquese a los ministros, dele la mano, abrácelo. Porque usted no sabe la circunstancia que está pasando un siervo de Dios. Toda persona más, porque no es fácil pararse en un púlpito. ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es fácil pararse en este lugar? No es fácil. A Job no le fue fácil lo que él pasó, pero tuvo que pasarlo. Y cuando pasó, Dios se encargó de bendecirlo. Dice que le dieron anillo, oro, dinero, ganado. Y todas esas cosas no aparecieron por arte de magia, como nosotros pensamos. No, Dios que los bendiga. El ministro está pasando circunstancias. Bueno, Dios se va a encargar de bendecirlo. No, Dios lo ha puesto a usted para bendecir al siervo. ¿Está escuchando? No se tape los oídos, porque eso le va a ser para bendición. No mire para otro lado.
Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. ¿Qué dice que Jehová bendijo el postrer? O sea, el segundo estado de Job, más que el primero. Pero tuvo que pasar una circunstancia muy mala para recibir una doble bendición. Como Eliseo le dijo a Elías, ¿qué quiere que te haga? Quiero una doble porción. Le dio el doble. Le quitó una cierta cantidad de cosas a Job, pero Dios ya tenía preparada la bendición final para Job. Cuando Dios te saca algo a ti, cuando te saca algo, te despoja. Dios jamás despoja, te saca para darte el doble. Jamás te va a despojar, jamás te va a dejar tirado. Cuando te reclama algo o te pide algo, es porque te quiere bendecir el doble. Si te pide 1, Dios te va a dar el doble. Si te pide 2, te va a dar 4. Y si te pide 4, te va a dar 8. Pero nunca pongas algo esperando que Dios va a multiplicar lo que te tiene que dar. Cuando des algo, dalo por amor. Nunca pensando que vas a recibir una retribución de esa persona que tú le vas a dar. No, hazlo con amor, hazlo con cariño, porque es para la obra de Dios. Bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Más que el primero. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, si usted mira la historia de Pablo, él era un hombre adinerado, un hombre de mucha cultura, un hombre de roce social, un roce político, un roce militar, roce eclesiástico. Él tenía dinero, un hombre acaudalado, tenía todo y encima tenía una sabiduría que otras personas no la tenían, porque era un hombre muy elevado en todo, en todo. Pero cuando conoció al Señor, él dijo, lo he dejado todo por basura para ganar a Cristo. Pero él siendo rico se hizo pobre, pero dejó de ser pobre para ser rico, porque la persona que es rica económicamente es pobre para con Cristo. Y cuando es pobre para con Cristo es rica, porque esa persona siempre va a tener para dar, va a compartir la palabra de Dios con otras personas y eso enriquece a la persona. El bien material no enriquece a la persona, sino la hace prisionera de algo material. Tengo esta casa, tengo este auto, tengo este dinero, es mío y no lo comparto con nadie, porque es mío. Pero el Hijo de Dios comparte y da, sin mirar a quien le da, simplemente lo da porque el amor de Dios está en él. Bendice y es bendecido. Y muchas veces, hermanos, retenemos las bendiciones de Dios porque nuestra mano no está acostumbrada a abrirse. Y hay cristianos, hermanos, que están años, pero son pobres espiritualmente. Años, 20, 30, 40 años, sentados en el mismo lugar. Porque nunca aprendieron a involucrarse en las cosas de Dios y son pobres espiritualmente. Aunque reciben como van muertos de Palestina, recibe agua y no les sale y es un agua muerta que recibe, pero no da fruto, no hay vida en esa agua. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, por años recibiendo y están en el mismo estado, no cambia jamás y creen que están bien? Pero son tiempos, hermanos, de conocer al Señor Jesucristo. Son tiempos de que nuestro orgullo caiga. Y dice, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Le multiplicó los hijos. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karem Apuk. Dios le había matado todos los hijos. Permitió que Satanás mate a todos sus hijos. Pero Dios ya tenía preparado una bendición para Job. ¿Cuántas veces, hermanos, lloramos por lo que nos desprendemos? ¿Cuántas veces nos cuesta desprendernos de algo?
y decimos, le he dado tal cosa a tal persona y no sé si, si me va a devolver, no importa. Tú ya lo diste con amor. Cuando Dios te reclama algo es porque te quiere dar el doble. ¿Estás escuchando? Cuando Dios te pide algo es porque te va a sacar el doble, te va a dar el doble. Y usted dice, hermano, porque ponga un diezmo voy a crecer, porque dé una ofrenda voy a crecer, porque done algo para la iglesia voy a crecer. Sí, porque es palabra de Dios. Trae todos los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa, y verás si no abro la ventana de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunde. Job tuvo que ser despojado para ser bendecido. ¿Y cuántas veces esas cosas, hermanos, renegamos de esas cosas? Si Dios me quiere dar, me va a dar sin que me saque nada. No, Dios para darte te tiene que sacar. Eso es lo que no entendemos y renegamos. ¿Y cuántas veces decimos, no, hermano, no ponga, no de nada, no de nada? Y siembra la duda en los corazones y en los oídos ajenos. Conozca al Señor Jesucristo. Conozca al Señor Jesucristo. A mí me tocó andar en un carro juntando botella, cartón. Tenía 3 anexos a cargo. Y más el pastor me hacía predicar en la iglesia. Pero jamás, y no es por ponerme por ejemplo, hermano, no. Lejos estoy de ser ejemplo. Lejos. Pero sí mantuve una esperanza y una fe en el Señor Jesucristo. Si Dios me está haciendo pasar por estos momentos, por estas situaciones, es porque me quiere dar algo mejor. El otro mes me va a bendecir. Llegaba el mes y estaba peor. Bueno, me va a bendecir dentro de 4 meses. Pasaban los 4 meses y estaba peor. Y pasaron años y estaba peor, pero la fe seguía intacta. Usted puede carecer de entendimiento, usted puede carecer sobre cómo desarrollar algo en la palabra de Dios, no importa, no lo descalifica el Señor, pero su fe tiene que estar intacta siempre. No sé leer, no sé predicar, no sé nada, pero creo. No tengo nada, pero creo que Dios me lo va a dar. No tengo para pan, pero yo sé que Dios me ha dicho que sus hijos no van a mendigar pan. Pero tiene que creerlo. Porque para el que cree, todo es posible. Todo. Cuando dice todo, es todo. Y nosotros, ay Señor, ay Señor, ay Señor, ay Señor. Y los ay no se nos va de nuestra boca. Pero usted tiene que verlo aún sin verlo. Tiene que razonar, aleluya, y decir, aunque no tenga nada, Jehová es mi proveedor. Él me lo va a proveer porque Él lo ha prometido. Y aunque no tenga nada, yo sé que lo voy a tener. No basta con pasar a hacerse orar. No basta con pasar a hacerse orar. Tiene que creer. Y no había mujeres tan hermosas como la hija de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. O sea que a las hijas mujeres la hizo igual que a los hijos varones. Igual. No le dio más a los hijos varones que a sus hijas mujeres. Le dio todo por igual. Muchas veces decimos, la mujer ocupa un segundo lugar en la iglesia. No, la mujer no ocupa un segundo lugar en la iglesia. La mujer en muchos casos es mucho más importante que el hombre en la iglesia. Porque el hombre actúa por impulso, pero la mujer, y aunque nos cueste reconocerlo, la mujer es mucho más inteligente que el hombre. Puede entender mejor las cosas. A nosotros nos cuesta razonar, nos cuesta pensar, nos cuesta diagramar ciertas cosas que no entendemos. Pero la lucidez de una mujer es mucho más claro en muchas ocasiones que la del hombre. Por eso Job la niveló tanto para sus hijos varones como para las mujeres.
Y no había mujeres tan hermosas como la hija de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Quizás las primeras mujeres, las hijas de Job, no eran tan hermosas, pero las segundas hijas, dice la Biblia, que eran las más hermosas de toda la tierra. Imagínate la belleza que hayan tenido estas mujeres, para que resalten su hermosura y su belleza aún en la palabra de Dios. Y después de vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de día. Mira lo que provoca la bendición de Dios, hermano. Pero Job, para recibir todas estas bendiciones, tuvo que ser despojado. Tuvo que ser despojado. Cuando alguien quiere recibir algo de Dios, Dios te va a pedir algo. Te pide tu tiempo. Te pide que saques tu orgullo, tu vanidad, que le dediques parte de tu tiempo para Él. ¿Cuántas veces decimos, no, yo no tengo tiempo? Sentimos el llamado de Dios para trabajar en su obra, pero no tengo tiempo. Que lo haga otro. No, Dios te está llamando a ti. Dios te está llamando a ti. No lo está llamando al otro. Porque unos son los llamados y otros son los escogidos. Escogidos somos todos, pero llamados son pocos. Cuando Dios lo llamó a Pablo, le dio para un trabajo específico. No le dio a los otros, le dio a Pablo. Y cuando Dios hace un llamado en tu vida, es para darte algo que tú en el momento no lo comprendes. ¿Cuántas veces, hermanos, me he parado en el púlpito sin saber cómo arrancar, sin saber nada? Y yo decía, esto no es para mí, Dios se habrá equivocado. Y no es que ahora sé mucho, porque tampoco sé nada. Pero Dios, con el paso del tiempo, empieza a capacitarte, empieza a enseñarte. No digas, no estoy preparado. Nunca diga en tu mente, no lo puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Entonces, si Dios te ha llamado, lo único que tienes que hacer es decirle, yo le creo al Señor Jesucristo y lo voy a servir en lágrima, en dolor, en falta, en quebranto, en necesidad, en todo tiempo. Ojalá la tormenta sea grande, aleluya, y yo pase circunstancia adversa, voy a creer a la palabra de Dios. Así que no se ponga a llorar y venga triste, ay, me pasa esto, me pasa aquello. A todos nos pasa algo. ¿O usted cree que a mí no me pasa? Capaz que usted cree que a mí no me pasa nada. Pero a todos nos pasa algo. ¿O no le pasa algo a usted? A todo hermano nos pasa algo. Pero en medio de ese algo que nos pasa, Dios es el mismo, Dios no cambia. Pablo fue decapitado, Pablo fue llamado, ungido, adoctrinado, enseñado, pero Pablo terminó decapitado. ¿O no eso es lo que dice la palabra de Dios? Ahora imagínate un siervo, un pastor, un ministro como el apóstol Pablo. ¿Quién no quiere tener un pastor como el apóstol Pablo? ¿Quién de nosotros no desearía tener al apóstol Pablo frente a nosotros y que nos enseñe y que nos predique? Imagínate ese hombre al 1000 por 1000. No había otro como él. Pero ¿cómo terminó el apóstol Pablo? Decapitado, muerto, asesinado. Pero él no se puso a llorar ni le echó la culpa a Dios. Él enfrentó con gallardía y valentía, porque él mismo dijo, yo sé en quién he creído. Él no le echó la culpa al apóstol Pedro, que era el jefe de la iglesia. No, por culpa de Pedro yo estoy así, por haberlo escuchado a él. No tendría que haberlo escuchado. No, él no lo escuchó a Pedro, escuchó la voz de Dios. Cuando Dios te susurre al oído o te muestre por un sueño algo, porque Dios tiene diferentes formas de hablarnos y de llamarnos. Tiene diferentes modos, pero tu oído, el oído de Samuel siendo pequeño no podía entender el llamado de Dios.
Dios estaba susurrando al oído de Samuel, Samuel, Samuel. Y quizá en esta mañana te está diciendo Fabián, Fabián. Está diciendo Marta, Marta, Juan, Juan. Y tú no logras interpretar el llamado de Dios. Y buscas respuesta y vienen pensamientos a tu vida y no puedes dilucidar el llamado que está haciendo Dios a tu vida. Y cuando Dios te llama, no te llama una organización, no te llama un pastor, no te llama un orden eclesiástico, no. Te llama el Señor para su obra. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Job, para ser bendecido, tuvo que ser despojado. Para ser bendecido, tuvo que ser despojado. Dios te reclama algo para darte el doble. Amén. Amén. Así que no me vengas a llorar, ay, por culpa de usted. No, 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 échale la culpa a Dios. Porque yo también tendría que echarle la culpa a Dios. Pero no tenemos que hacer eso. Sino dar gracias a Dios. Amén. Dé gracias a Dios por todo lo que venga a su vida. Dé gracias a Dios. Y dice que murió Job viejo y lleno de días. ¿Quién no quisiera vivir 200 años, 300 años? Porque tan solo pronunciar la muerte nos aterra. Muchos tienen miedo, entra pánico con solamente escuchar la palabra muerte. Pero Job dice que vivió muchos años, lleno de vida. ¿Por qué, hermano? Porque Job entendió el procedimiento de Dios. Tuvo que ser despojado para ser bendecido. Y si Dios no nos despoja nunca, si este vaso está lleno de agua, no se le puede poner más agua. Tenemos que vaciar el vaso para poner nueva agua. Si no, no le va a entrar más una gota. Si usted tiene todo y Dios quiere depositar algo y usted no se despoja y queda vacío, Dios no lo puede llenar. Dios no le puede dar nada porque usted está lleno de su ego, de su orgullo, de su vanagloria. Entonces Dios no puede hacer nada. Tiene que ser vaciado. Tiene que ser sacado. Tiene que ser despojado. Amén. Y usted está preparado para ser despojado y vaciado para que Dios haga lo que tiene que hacer en su vida. Todos los días tiene que vaciarse, despojarse para recibir la bendición de Dios. Y estamos en esta mañana para ser vaciados y recibir la bendición de Dios. Póngase de pie en esta mañana.